Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La crisis postelectoral en Venezuela sigue siendo el tema regional número 1 en América Latina y hoy vamos a hablar de eso, de la crisis venezolana, con un presidente de la región que sigue todo esto muy, pero muy de cerca. Pero antes, vamos a hablar de lo que está pasando en México. Porque según la oposición mexicana y buena parte de la comunidad empresarial, las medidas que está tomando el presidente Andrés Manuel López Obrador poco antes de dejar el poder, él se tiene que ir el 1 de octubre, están poniendo en serio riesgo a la democracia mexicana. Los críticos del gobierno dicen que México está en camino de convertirse en un régimen autoritario, en una dictadura electa. Fíjense que el organismo a cargo de las elecciones en México, el Instituto Nacional Electoral, dictaminó hace pocos días que el partido gobernante Morena y sus aliados, que a ellos les corresponde una sobrerepresentación del 73% de las bancas en la Cámara de Diputados, a pesar de que los partidos oficialistas juntos, todos ellos, solo ganaron el 54% de los votos en las elecciones de junio. ¿Escucharon bien? Los partidos oficialistas ganaron el 54% del voto, pero por la forma en que el Instituto Nacional Electoral interpretó la ley, el oficialismo se va a quedar con el 73% de las bancas. El gobierno dice que eso se ajusta estrictamente a la sobrerepresentación contemplada en la Constitución, pero la oposición dice que esa interpretación es totalmente tramposa. Es una interpretación tramposa de lo que dice la Constitución. El hecho concreto es que ahora, con esa mayoría de más de 2/3 en la Cámara de Diputados y una posible mayoría muy similar en el Senado, el gobierno va a poder cambiar la Constitución y aprobar las reformas al Poder Judicial y a los organismos autónomos que han propuesto el presidente y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, porque según la oposición y buena parte de las organizaciones empresariales, las reformas de López Obrador y Sheinbaum van a resultar en una presidencia con poderes absolutos, una autocracia, porque el gobierno tendría un control total del poder ejecutivo, legislativo y judicial, todos los poderes. Y eso también está poniendo nerviosos a los inversionistas y a las empresas extranjeras. Hace pocos días, el banco de inversión Morgan Stanley rebajó su calificación crediticia de México, entre otras cosas por esto, por el temor de que haya una falta de contrapesos al gobierno y que eso afecte la seguridad jurídica de las inversiones. Incluso el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que raramente había deslizado críticas al gobierno de López Obrador antes, ahora dijo que la reforma judicial que propone López Obrador podría amenazar la histórica relación comercial entre México y Estados Unidos. Entonces, la gran pregunta es si México puede convertirse en una dictadura disfrazada de democracia, o si por el contrario, como dicen López Obrador y Sheinbaum, todo se hizo de acuerdo con la Constitución. Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto a Lorenzo Córdoba, el expresidente hasta hace poco, hasta el año pasado, del Instituto Nacional Electoral.
Él ha expresado serios temores sobre estas reformas anunciadas por el gobierno. Y más tarde en el programa vamos a hablar sobre Venezuela con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que hace pocos días tuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre Venezuela y que está muy, pero muy involucrado en las conversaciones entre varios países latinoamericanos para tratar de restaurar la democracia en Venezuela. Empecemos con México, con Lorenzo Córdoba, el ex director del Instituto Nacional Electoral. Vamos a Ciudad de México. Lorenzo Córdoba, gracias por estar con nosotros. Lorenzo, al momento en que estamos grabando esta entrevista, el Instituto Nacional Electoral ya le dio al gobierno 2/3 de la Cámara Baja y todo indica que esa decisión va a ser refrendada por el Tribunal Electoral. Entonces, ¿se acabó la historia? O sea, ¿el gobierno ya ganó, ya se salió con la suya o la oposición tiene todavía alguna instancia? Bueno, la voz del INE y del tribunal, la decisión del INE y del tribunal son definitivas, Andrés. Así que es muy probable, como dices, si se convalida esta decisión por parte del Tribunal Electoral, que tengamos por primera vez, pues prácticamente desde 1988, una mayoría de 2/3 que puede en consecuencia modificar a voluntad la Constitución en manos de una sola fuerza política o de un conjunto de fuerzas políticas que han demostrado trabajar conjuntamente. Luego de una gran polémica pública, nunca se había discutido tanto, digámoslo así, cómo debía interpretarse la Constitución como en los últimos 2 meses, pero después de esta gran discusión, el resultado es que un partido, un conjunto de partidos que obtuvo el 54.7% de la votación, una mayoría clara, pero no unánime, no única, obtiene el 74% de los escaños en la Cámara de Diputados. Es decir, una sobrerepresentación del 20%, cuando la Constitución es clara en fijar este límite máximo, un límite máximo de sobrerepresentación en un 8%. Y esto evidentemente abre un escenario radicalmente distinto aquel en el que habíamos vivido en México en la época de la transición, Andrés, porque en los hechos, pues un partido, un grupo político, el oficialismo, que además ha avanzado una agenda muy ambiciosa de regresión autoritaria, entre otras cosas pretendiendo que los jueces sean electos popularmente, con lo cual se va a politizar la función de la justicia, que las autoridades electorales también sean resultado de elecciones públicas, populares, cuando son árbitros y por lo tanto no deben responder a una sola de las partes. Entonces abre un escenario muy complicado que hasta ahora encontrará, Andrés, un único freno, y es el hecho de que en el Senado de la República el oficialismo obtuvo 83 sobre 128 escaños, lo que significa que están a 3 escaños de conseguir la mayoría de 2/3 que le permitiría modificar a voluntad la Constitución. Pero esa mayoría, como se dice, calificada, es decir, de 2/3, ya la tienen en diputados, cosa que no había ocurrido, insisto, desde 1988, en las épocas del viejo autoritarismo priista. Antes de preguntarle por ese posible freno en el Senado, ¿cómo calificaría usted ese escenario? ¿Estamos frente a un regreso a un gobierno hegemónico o a un gobierno autoritario o a una dictadura perfecta, o sea, una dictadura disfrazada de democracia, como la llamaba Vargas Llosa? ¿O qué definición usaría usted para describir lo que se puede venir en México? Pues ojalá y fuera solo hegemónico, digamos, regímenes de partido hegemónico los hay en muchos países del mundo. El problema es que aquí es una hegemonía artificialmente sobrerepresentada que le permite actuar como si fuera prácticamente la única fuerza política en el campo. Hay que recordar que hay un 45% de gentes que votaron por la oposición en las elecciones del 2 de junio pasado, y esas prácticamente no tienen, tienen una representación que no cuenta como una especie de contrapeso político. Y digo que ojalá y fuera solamente una mayoría hegemónica, porque hasta ahí pues no pasaría de ser un dato anecdótico, Andrés, con todas las implicaciones que por supuesto tiene para la gobernabilidad. El problema es que esta mayoría hegemónica ha abanderado una agenda de regresión autoritaria franca y abierta,
que busca desmantelar prácticamente todos los pilares institucionales de los cambios sobre los cuales operó la transición a la democracia, que nos permitió salir del régimen autoritario que, como bien recordabas, Vargas Llosa definió como la dictadura perfecta, es decir, un régimen en donde había elecciones, pero como se solía decir en la época, en las elecciones ya sabías de antemano quién iba a ganar, porque el poder tenía el control del aparato electoral, porque tenía el control del aparato de justicia, porque no existían contrapesos a la voluntad presidencial. Pero antes de eso, usted recién hablaba de 3 escaños del Senado que le faltarían al gobierno para tener una mayoría de 2/3 que le permitirían hacer prácticamente lo que quisiera. Acaba la pregunta, ¿cuán disciplinados son los bloques parlamentarios en México? O sea, ¿se puede asumir que la oposición va a estar unida o la historia de México sugiere que algunos de esos 3 senadores opositores se van a dar vuelta por conveniencia política o por corrupción? Pues mira, Andrés, la historia nos enseña, nos da ejemplos de ambos lados. Es decir, casos en los que como decía el general Álvaro Obregón, nadie resiste cañonazos de 50,000 pesos, decía en aquella época. Es decir, sea porque pues, son comprados, déjame decirlo así, sin tapujos, por el poder, por el gobierno, sea porque son presionados y chantajeados. Nunca habíamos tenido un gobierno, Andrés. Yo mismo como exfuncionario y antes como funcionario público he sido objeto de una serie de ataques, descalificaciones, presiones desde el propio gobierno a través de la conferencia de prensa matutina del presidente. Es decir, las presiones del poder son potentes. ¿Pero usted cree que la presidenta electa va a seguir en esa línea? Bueno, todo indica que sí, tanto sus dichos, incluso hasta más radicales que los del presidente, por ejemplo, en temas como la militarización de la Guardia Nacional, o bien el radicalismo con el que ha acusado hace unos días que todo el poder judicial es corrupción, ¿no? Y que por lo tanto hay que hacer una renovación total del mismo, como también por el hecho de que la presidenta electa ha decidido continuar esta tradición muy propia de nuestro actual régimen político de las conferencias de prensa matutinas, que se han convertido en espacios no solamente de denuesto, sino también incluso de linchamiento público. Colegas tuyos, periodistas, han sido, digamos, exhibidos, acusados. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con este terremoto político que está sacudiendo a México. Y después vamos a hablar sobre Venezuela con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los planes del presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de reformar la Constitución para cambiar, entre otras cosas, la forma en que se eligen los jueces y eliminar varios organismos autónomos de gobierno. La oposición y gran parte de la comunidad empresarial mexicana y extranjera dicen que México puede convertirse en una dictadura disfrazada de democracia, donde el presidente, o en este caso la presidenta, van a tener un control absoluto de todos los poderes. Estamos hablando con Lorenzo Córdoba, quien fue presidente del Consejo Nacional Electoral hasta el año pasado y tiene serios temores de que estas reformas del gobierno representen un serio peligro a la democracia. Sigamos con la entrevista. Lorenzo Córdoba, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y muchas organizaciones empresariales hicieron conocer su preocupación de que esta propuesta de reforma judicial del presidente y la presidenta electa causen un impacto muy, pero muy serio en contra de la democracia. El presidente López Obrador ha dicho que las palabras del embajador de Estados Unidos fueron una actitud imprudente e injerencista. ¿Va a pasar a mayores todo esto? Pues mira, Andrés, yo te diría que hay una versión del gobierno que pretende que los resultados electorales del 2 de junio sean interpretados como un mandato popular para trastocar el orden constitucional tal como lo conocemos. Si eso fuera así, habría que decir, a propósito de lo que me preguntabas de los senadores de oposición,
pues que 45% de los ciudadanos dieron también un mandato a los partidos de oposición, que son los votantes por la oposición, para que esos cambios no prosperaran. Yo creo que más que un acto de injerencismo, lo que refleja es una genuina preocupación de lo que puede ocurrir en México. Porque si bien el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá no habla de las condiciones que debe tener la elección o la selección de los jueces, sí señala, entre otras cosas, que los tres países se comprometen a tener órganos ante los cuales se pueden litigar desavenencias con los respectivos gobiernos que garanticen imparcialidad en los juicios. Y cuando tú tienes jueces electos, pues tienes un pequeño problema de partidización de la judicatura. La futura presidenta ha señalado, bueno, pero en Estados Unidos, como reclamo a Ken Salazar, al embajador de Estados Unidos, en 43 estados se eligen a jueces. Hay que matizar el punto. Se eligen algunos jueces, ningún juez federal, que son los responsables de vigilar que el gobierno no abuse de sus atribuciones, es electo en Estados Unidos, y eso es justo lo que se pretende en México. Entonces yo creo que es legítima la preocupación. Si lo entiendo bien, usted está diciendo que a los mexicanos les preocupa mucho la igualdad ante la ley y a los inversionistas extranjeros y locales les preocupa la seguridad jurídica de sus inversiones. Así es, entre otras cosas, porque cuando entra en conflicto algún ciudadano, alguna persona con el gobierno, porque el gobierno ha buscado abusar del poder, te pongo un ejemplo en primera persona. A mí me pusieron en los libros de texto gratuitos, el gobierno me puso el año pasado en los libros de texto gratuito, en la misma página en la que aparecen Hitler, el genocidio de Ruanda, el genocidio armenio y demás, lo cual parece ridículo. ¿Qué hizo un ciudadano frente a este abuso de poder? Pues acudes a la justicia en pos de amparo y la justicia eventualmente te protege. Pero si esa justicia obedece a intereses políticos porque fue electa y la única manera en la que pueda resultar electo algún funcionario, pues es con una mayoría, con un aparato político detrás que proporcionaría el gobierno, pues lo mismo pasa con inversionistas extranjeros. Si un inversionista extranjero consigue un permiso o le es negado un permiso por parte del gobierno, ¿ante quién acudes? Pues ante el tribunal del país en primera instancia. Y si la justicia en ese país, en esos tribunales, no está garantizada porque son entes que actúan con una intencionalidad política, pues a lo mejor te quedan las instancias internacionales o los paneles que establece el Tratado de Libre Comercio, pero evidentemente no tienes esa base de seguridad jurídica que permitiría que las inversiones se hagan con ciertos elementos de certeza, ¿no? Hoy estamos ante la eventualidad de volver al México de los caudillos, en donde el poder está personalizado, sin instituciones que puedan encauzar el ejercicio de un poder que pinta para ser bastante autoritario, pero que, pues sin esta institucionalidad que caracterizó el pasado, puede hasta convertirse puede llegar a ser incluso despótico, ¿no? En fin, estamos El- ante el- un quiebre epocal en muchos sentidos. El presidente López Obrador dice que hay que reformar la justicia porque gran parte de los jueces en México son corruptos. ¿No tiene razón en que hay mucha corrupción en el Poder Judicial en México? Mira, yo no dudo que haya corrupción en el Poder Judicial. Nómbrame un país en donde no haya algún caso de corrupción. El problema es que creo que el diagnóstico es al revés. Seguramente hay jueces corruptos y contra esos jueces corruptos hay que actuar, pero partir de la premisa de que todo el Poder Judicial, como lo ha dicho la presidenta electa Sheinbaum, es corrupto y por lo tanto hay que dinamitarlo para construir algo nuevo, me parece que es una premisa equivocada y sobre todo una premisa que viene desde un poder, el del gobierno, que ha sido constantemente, digámoslo así, frenado en sus abusos por el propio Poder Judicial y que esto le ha valido esta animadversión. Finalmente, Lorenzo Córdoba, en el minuto que nos queda, ¿usted cree que las presiones internacionales, las advertencias de Estados Unidos, de Canadá, la rebaja de la recomendación crediticia de Morgan Stanley, que todo esto van a tener un impacto? O sea, ¿puede ser que el gobierno dé marcha atrás o lo ve muy difícil eso? Pues mira, creo que es difícil, pero creo que estamos frente a lo que yo llamo contrapesos factuales. En un Estado democrático, en un Estado constitucional, hay contrapesos institucionales. Esos son los que se está buscando acabar.
Bueno, lo que nos quedan son los contrapesos factuales. La economía es la economía. El país está enfrentando un año, el próximo, que va a ser muy complicado por un déficit que se construyó en 2024, que va a ser difícil de administrar. Si las calificadoras te maltratan, generan advertencias, pues la inversión suele bajar. Y evidentemente eso sería dramático en un contexto en el que el nearshoring abre grandes oportunidades, es decir, la relocalización de empresas abre grandes oportunidades para el desarrollo del país. Así que este tipo de decisiones eventualmente pueden constituir un freno para ese desarrollo, que pueden eventualmente constituir estos contrapesos a un poder autoritario que está buscando su consolidación y perpetuación, ¿no? Lorenzo Córdoba, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre Venezuela con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya ha pasado más de un mes desde las elecciones en Venezuela y Nicolás Maduro sigue diciendo que ganó las elecciones, pero se niega a mostrar las actas detalladas de los centros de votación. Mientras tanto, la oposición ha publicado sus copias de las actas de 83% de los centros de votación que muestran que su candidato, Edmundo González Urrutia, arrasó con casi el 70% de los votos. ¿Cómo va a seguir la reacción de la comunidad internacional, especialmente de los países latinoamericanos? Hasta ahora, Brasil y Colombia han llevado la voz cantante pidiéndole a Maduro que muestre las actas detalladas de la votación. Y muchos otros países están como en un compás de espera para ver si esa gestión resulta en algo concreto. Pero pasan las semanas y nada. Entonces, ¿cuál será el próximo paso? ¿Maduro va a ganar por cansancio o se vienen sanciones contra Venezuela? Tenemos con nosotros al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que hace pocos días tuvo una conversación sobre Venezuela con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y está muy involucrado en los esfuerzos regionales por restaurar la democracia en Venezuela. Vamos a la entrevista. Presidente Mulino, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Presidente, ya pasó un mes desde las elecciones en Venezuela y los países latinoamericanos, como decíamos recién, siguen esperando que Maduro muestre las actas, pero nada. ¿No es obvio que Maduro no las va a mostrar? O sea, ¿tiene sentido que los presidentes de Brasil y Colombia sigan pidiendo que Maduro muestre las actas y que muchos otros países estén esperando el resultado de esa gestión? ¿Tiene sentido? Bueno, sentido dentro de las enormes limitaciones que hay desde afuera para poder incidir en el régimen de Maduro. Un mes ha pasado y va a pasar, yo creo que más tiempo. Yo creo que este señor se va a sentar sobre Venezuela y lo que digamos, mucho o poco en la comunidad internacional de nada le va a valer. Sin embargo, yo pienso que la única opción que queda es seguir insistiendo. Yo no soy partidario de una segunda elección. ¿Por qué? Primero, porque ya lo dije, no va a ser distinta que la primera elección. Segundo, porque va a tirar el problema a Venezuela, quién sabe, en la dimensión del tiempo, a cuándo, ¿no? Y eso trabaja en contra de la estabilidad democrática de Venezuela. Yo creo que aquellos que abogan por una segunda elección es un poco, bueno, prefiero no emitir juicio de valor sobre eso, pero lo cierto es que una segunda elección va a retrasar por completo en el tiempo y en las expectativas el tema de la democratización de Venezuela y una transición ordenada hacia un post-madurismo. Si lo interpreto bien, presidente, usted dice o quiso decir que pedir una segunda elección le da a Maduro más tiempo y más oxígeno. Es un tanque de oxígeno gigante para Nicolás Maduro, sin duda alguna, y por lo menos Panamá en esa aventura no se va a montar. Lo digo de antemano. A lo mejor quedaré solo, pues, pero yo no creo que es lo propio, sinceramente, porque es dilatar algo que pudiéramos apresurar un poco más. Cierto es que no tenemos un factor de poder
para poder, valga la redundancia, incidir en que las cosas cambien. Panamá firmó un comunicado con Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador y varios otros países rechazando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de convalidar la reelección de Maduro. Pero bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Están hablando de sanciones diplomáticas o comerciales o de algún otro tipo contra el régimen de Maduro? Bueno, Panamá en ese sentido actuó en el tema de aeronavegación. Suspendimos vuelos, suspendimos entrada y salida, relaciones diplomáticas con Venezuela, etcétera. No sé los demás países que tengan en mente y tampoco me incumbe, pero lo cierto es que el tema está latente. Yo con el presidente de Costa Rica el día viernes que tuvo una visita oficial en Panamá hablamos y en nuestro comunicado brevemente citamos la preocupación sobre el tema y por supuesto no a una segunda elección. Yo creo que en ese aspecto el señor Edmundo González y María Corina se están manteniendo firmes. Yo creo que es lo que corresponde, es el mandato del pueblo venezolano. Y aunque no lo creas, y a veces lo digo por experiencia, se puede sentir impotente la oposición venezolana dirigida por estas dos personas muy aguerridas y muy comprometidas, es lo que les queda por hacer. Pero, presidente, para La retomar, intransigencia en cuanto a los derechos y la voluntad popular y el mandato de los venezolanos es que no tienen de otra. Mientras eso exista y no se abra la oportunidad a una segunda elección, si se abre esa oportunidad, están fritos todos ahí en Venezuela. Pero, presidente, para retomar mi pregunta anterior, ¿usted considera que sería bueno que los países que comparten la postura de Panamá de no reconocer esta supuesta victoria de Maduro hagan lo mismo que está haciendo Panamá? O sea, por ejemplo, que suspendan los vuelos con Venezuela. Yo creo que sí. Respeto, por supuesto, los criterios de cada país, pero yo creo que sí. O sea, tiene que ir un aislamiento material real de Venezuela para que estas cosas puedan ir avanzando por un camino más o menos pacífico, ¿no? Usted habló hace pocos días con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre Venezuela. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Joe Biden? Bueno, yo creo que es público nada que no haya dicho, agradeciendo principalmente el rol que estoy jugando en la región, la importancia que tiene para los Estados Unidos la definición de este problema, que además tiene una incidencia en el problema migratorio, no es nada más el tema democrático en Venezuela. En lo que a nosotros atañe, el problema de Venezuela tiene una incidencia en la frontera de Darién, en donde si bien ha bajado el margen un poquito de inmigrantes, sigue siendo alto y sigue siendo la nacionalidad venezolana la que más transita o trata de llegar a Estados Unidos. Eso nos une muy en común y hemos hecho ya 3 vuelos de repatriación a Colombia. Viene uno próximamente a India con la colaboración del gobierno de India para mover ciudadanos que están aquí varados. Sin embargo, yo creo que sí, pero eso es una decisión ya de cada país que yo respeto. A nosotros la tomamos, ¿no? Y ahora, tiene un ahora costo porque tenemos, a diferencia a lo mejor de otros países que quizás tienen comercio en otra dimensión, a nosotros nos toca Zona Libre Colón y nos toca nuestra aerolínea de bandera. O sea que sí estamos aportando una cuota importante en términos económicos, ayudar a Venezuela. Ahora le quiero preguntar sobre el Darién y sobre la migración, pero para terminar con el tema de Venezuela, el 1 de enero, su país, su gobierno, Panamá, asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué puede hacer Panamá como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU para acelerar la transición a la democracia en Venezuela? Fíjate, hoy precisamente tengo una reunión con algunos conocedores del tema del Consejo de Seguridad. Incluso un ex embajador panameño en Naciones Unidas que le tocó presidir el Consejo de Seguridad, que es una experiencia acumulada que no tenemos nosotros. Por lo menos yo no la tengo, a pesar de haber sido ministro de Relaciones Exteriores. Si algo puede hacer Panamá como miembro de ese consejo es llevar el tema a la agenda del Consejo de Seguridad. Eso, cuenten con eso de que va a ser así. Ojalá tenga la receptividad. Acuérdense muy bien quiénes están sentados en esa mesa, ¿no? Que no es el Latinoamérica. Ahí están los pesos pesados del mundo con derecho a veto y que en algunas instancias, algunos de ellos, pues,
de alguna forma favorecen lo que está sucediendo ahí. Así que yo he sido siempre muy cauto en especular en temas de política exterior porque es muy difícil y sobre todo no lo voy a hacer por la enorme responsabilidad que vamos a tener como país 2 años sentados en la mesa más importante de la diplomacia del mundo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con el presidente de Panamá. Y después, mi reflexión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que está muy involucrado en los esfuerzos regionales para tratar de restaurar la democracia en Venezuela y a quien además le toca muy de cerca la escalada represiva en Nicaragua. Sigamos con la entrevista. Presidente, hablemos un poco de Nicaragua, que acaba de cerrar 1.500 ONGs, organizaciones no gubernamentales, y cerrar prácticamente todos los espacios políticos independientes. ¿Cómo afecta lo que está pasando en Nicaragua a Centroamérica y a Panamá? Nicaragua ya es un problema en la región, eso sin duda alguna. Si él está viendo lo que está sucediendo en Venezuela, en donde no pasa mayor cosa por ahora, es un muy mal ejemplo a seguir, pero pareciera que lo está siguiendo en su muy particular manera de hacer las cosas, ¿no? Claro que preocupa porque la región centroamericana, vamos a decir, está Panamá, Costa Rica, Nicaragua en el centro y sigue el resto. Ustedes saben bien cómo votó Honduras y Guatemala está un poco más arriba, enredado en sus propios problemas que no son ni fáciles ni pocos. Sin embargo, preocupa y ayer justamente lo estaba pensando a propósito del rompimiento que hubo, que entiendo fue rompimiento con Brasil y otro país, no recuerdo. Hubo ahí un diferendo bastante importante hasta de palabras con el presidente Lula respecto de todo un poco, ¿no? Y yo no quisiera entrar en eso por ahora, pero de que es un problema, lo es. Y el ejemplo de Venezuela no ayuda, sin duda alguna, no ayuda. Y para nosotros en la región, claro que es un paréntesis ahí que ojalá pudiera ser más fluido el tema, ¿no? Presidente, algunos de sus críticos en Panamá dicen que usted no critica a Nicaragua tanto como a Venezuela, porque su amigo, aliado político, como querramos llamarlo, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. ¿Es cierto eso? No, no lo es, no lo es. El derecho a asilo es un tema que se tiene que manejar en una dimensión aparte. Y la calificación del régimen de Nicaragua es otro tema de política internacional de Panamá. Hay que respetar las dos cosas. Yo no tengo ningún interés en flexibilizar la postura pro democracia que tiene Panamá. Eso no, que no le quepa a nadie la menor duda de que esa es mi posición. Y en el tema del derecho a asilo hay una convención que regula eso, que Nicaragua y Panamá son estados partes, y Nicaragua ha hecho lo propio en calificar el delito. ¿Cómo se va a definir eso? El tiempo lo va a decir, pero no tiene nada que ver la relación de que Ricardo Martinelli está en la Embajada de Nicaragua con mi posición política internacional respecto de lo que hace Nicaragua en el Concierto de las Naciones. Finalmente, presidente, hablemos de la migración, porque la selva de Darién en Panamá es una de las principales rutas de tránsito para los venezolanos que quieren ir a México camino a Estados Unidos. Hay versiones de que el éxodo de venezolanos ha aumentado, vuelto a aumentar desde que Maduro se adjudicó, se robó las elecciones de Venezuela. ¿Es cierto eso? O sea, ¿hay un nuevo éxodo de venezolanos? No, ha bajado, como una cifra alrededor de un 30% comparado al año pasado. Sí ha bajado, pero no quita que vuelva a subir con relación a lo que sucede a lo interno de Venezuela. Por ejemplo, y ojalá no pase, si hay una persecución más aguerrida, si hay violencia entre gobierno y opositores en calles, etcétera, la lógica indica que va a haber más flujo migratorio por la ruta. Sin embargo, el hecho de que esté funcionando el memorándum de entendimiento con los Estados Unidos y que en efecto estén viendo que estamos repatriando gente o deportando, porque en realidad hasta el momento ha sido deportación de indeseables, gente con prontuario policivo, penal muy, muy delicado, que se colaron aquí, en Panamá.
y han sido deportados, que es diferente a la figura de repatriación. Así que en este momento tenemos menos. En el Ministerio de Seguridad, en la página web, está la estadística al día de lunes, que siempre se actualiza los días lunes, pero sí hay un porcentaje menor. No quita que vaya a aumentar dependiendo la efervescencia interna en Venezuela. Presidente José Raúl Mulino, muchísimas gracias por la entrevista. Sabemos que está a las corridas, corriendo de un lado a otro. Gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que hablamos en el programa de hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El diario Washington Post acaba de publicar un editorial titulado «Peligra el Estado de Derecho en México». Cierro comillas. Pocos días antes, el diario Wall Street Journal publicó una columna de opinión titulada «México está coqueteando con convertirse en una dictadura». Cierro comillas. Todo esto después de que el banco de inversiones Morgan Stanley rebajó su calificación crediticia de México, en parte por la reforma al Poder Judicial que quiere hacer el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que hasta ahora solía abstenerse de criticar al gobierno de México, dijo pocos días atrás que esta reforma, la reforma del Poder Judicial, anunciada por López Obrador y apoyada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, podría constituir un riesgo importante para la democracia mexicana y que podría dañar las relaciones comerciales entre los dos países. La traducción de muchos es que Estados Unidos y Canadá, que ha dicho algo similar, podrían objetar la renovación del Tratado de Libre Comercio de los tres países, que debe ser renegociado en el 2026. El temor de fondo es que López Obrador y Sheinbaum conviertan a México en un país autoritario, como lo fue durante buena parte del siglo pasado. Ellos dicen que estos temores no tienen fundamento, que todo se hizo ajustándose a lo que dice la Constitución y que las inversiones, la seguridad jurídica y la democracia no corren ningún peligro en México. Puede ser, pero yo tengo mis dudas. México tiene una larga tradición de gobiernos autoritarios. En el siglo pasado, el Partido Revolucionario Institucional controlaba casi todos los poderes y lo hizo durante unos 70 años antes de la llegada del primer gobierno opositor en el año 2000. El premio Nobel Mario Vargas Llosa llamaba a México la dictadura perfecta, porque era una dictadura disfrazada de democracia. Y me temo que México está volviendo al pasado, porque después de más de 2 décadas de gobiernos de distintos partidos o coaliciones, se parece cada vez más al México de los años 80 o 90. Fíjense que hace casi 30 años, cuando yo era un corresponsal del Miami Herald en México, escribí un libro llamado México en la frontera del caos. Ya han pasado casi 30 años y su título ha vuelto a tener una vigencia inusitada, porque están volviendo casi todos los males que muchos creíamos superados tras el regreso a la democracia. Hoy día, como en los años 90, México ha vuelto a ser un país con cifras récord de homicidios, invadido por el narcotráfico, corroído por la corrupción y gobernado por un partido hegemónico o todopoderoso. No hay duda de que el partido de López Obrador y Sheinbaum ganaron las elecciones recientes y por un amplio margen. Pero, si se implementan las reformas que está planteando el gobierno, no apostaría a que lo siga haciendo. Porque el poder corrompe y tener todos los poderes en las mismas manos no le hace bien a ninguna democracia en ninguna parte del mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en mi página de X, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, Cómo salir del pozo. Ya está en todas las librerías físicas y virtuales. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de...
es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wild Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.